Hola a todos. Nada, pues aquí estamos otra vez hablando de los Reyes Católicos. Espero que estos vídeos de verdad os sean de ayuda. El de hoy creo que me va a quedar un poco largo, pero bueno, que yo que sé que es YouTube, pues lo paráis y lo veis otro rato. Sí, tampoco es obligatorio verlo seguido ni nada. Me va a quedar un poco largo porque hay cosas que os quiero explicar bien para que las entendáis. De todas maneras, estoy recibiendo pocos mails de dudas. No sé si es que lo entendéis todo, no habéis empezado todavía, no lo sé. Pero bueno, que cuando tengáis las dudas que sean, pues me escribís un mail y os contestaré. Lo que os dije el otro día, si hay muchas dudas recurrentes, puedo hacer un vídeo explicando eso con un poco más de detenimiento. Si son dudas un poco más concretas o tal, os contestaré al mail y ya está, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en este vídeo? Vamos a hablar de la monarquía de los reyes católicos dentro de cada uno de los reinos y vamos a hablar un poco del inicio de la hegemonía hispánica. La hegemonía, si os acordáis, es el dominio, ¿no? Digamos, la supremacía de un pueblo, de un reino, de un país sobre otro u otros. Pero vamos por partes. Vamos a ver. Monarquía y reinos hispánicos. Al ser una monarquía compuesta, recordad, una monarquía compuesta es aquella que tiene varios reinos en su interior que funcionan de maneras diferentes. Las actuaciones de los reyes católicos no tuvieron el mismo impacto en Castilla, donde había más poder de la monarquía, es decir, el poder de la reina era más fuerte, que en Aragón, donde ya existían con anterioridad instrumentos de control como cortes y diputaciones. Ahora lo explicaré esto, ¿vale? Vamos a ver, las cortes son un organismo que controla hasta dónde puede llegar el rey. Tradicionalmente las cortes de Aragón, que además esto os tiene que sonar porque hay calles, plazas, es como una denominación muy común, Cortes de Aragón. Hay un instituto además que se llama Cortes de Aragón. Eh, las Cortes de Aragón nacen cuando el rey necesita pedirle dinero bueno, pues a la gente que tiene dinero, es decir, a la nobleza y a la burguesía, y estos le dicen que vale, pero que van a controlar cómo va a gastar ese dinero. Es un inicio de una especie de recorte de control al rey. En plan, yo te dejo lo que me pides, pero no te lo voy a dar gratis, voy a controlar qué haces con mi dinero porque al final esto también me repercute a mí. Las cortes y las diputaciones, que las diputaciones tienen el mismo espíritu, es decir, es como una especie de tentáculo del poder, pero que está más cerca de los ciudadanos, es decir, hay, bueno, actualmente ya lo sabéis, hay unas Cortes de Aragón que están en Zaragoza y diputaciones en Aragón hay tres, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Es decir, el aparato del Estado tiene varias delegaciones, digamos, en los territorios. Total. Las cortes se dividen, o las cortes de Aragón en este momento se dividen en brazos. ¿Qué son los brazos? Ahora vamos a ver. Esto no hace falta que lo sepáis, quiero decir, no os voy a preguntar los brazos en el examen o en lo que hagamos, pero que sí me interesa que entendáis cómo funcionan las cortes. ¿Vale? Las cortes lo que se hace es que se eligen a una serie de personas de cada uno de los estamentos para que entre todos vayan votando. Igual que se hace ahora en las Cortes de Madrid, en el Parlamento, pero adaptado un poco al siglo XV. Entonces os pone, había brazo eclesiástico, brazo de nobles o ricos hombres, brazo de caballeros e infanzones y brazo de universidades, con representantes de ciudades, villas y comarcas. Pues cogías y tenías en la bolsa de Zaragoza, pues había 47 ciudadanos honrados, es decir, cogían a 47 personas de Zaragoza que ellos pensaran que iban a ser honradas, que eran influyentes, claro, dentro de la ciudad, y esas personas votaban. O tenías los 11 linajes de mayor rango de la aristocracia aragonesa, pues esas 11 personas de los linajes, es decir, de las familias nobles que tuvieran mayor rango, es decir, en vez de coger infanzones, cogerían duques o condes, pues las personas iban a las cortes, el rey planteaba algo y ellos votaban si sí o si no. Es un instrumento de control de los reyes, ¿vale? Igual que ahora las Cortes de Madrid son un instrumento de control del gobierno, pues esto es una cosa bastante similar, adaptada una vez más al siglo XV. Bueno, esto espero que lo entendáis y si no, pues ya lo explicaré un poco mejor. Vamos a ver. ¿Cómo afecta el autoritarismo, es decir, esta monarquía autoritaria, a la corona de Aragón? Fernando, es decir, Fernando el Católico, interviene en los ayuntamientos, esto lo hemos hablado por lo menos en 2 vídeos más, y obliga a implantar la Inquisición en la corona, pese a la resistencia que hay dentro de este territorio. Y aquí os cuento, esto no está en el libro, esto os lo cuento yo para que lo entendáis mejor.
¿Por qué había oposición dentro de la Corona de Aragón a que se implantara la Inquisición en este territorio? Primero, porque contravenía, es decir, estaba en choque, ¿no?, con los fueros de Aragón, que los fueros son una especie de leyes especiales que había dentro de la corona. Estos prohibían la confiscación de bienes de las personas y la Inquisición se dedicaba, entre otras cosas, a confiscar los bienes de aquellas personas que no fueran, y se demostrará que no fueran católicas. Esto por un lado. Por otro, las leyes aragonesas no permitían que nadie que no fuera aragonés, es decir, que fuera extranjero, gobernara, tuviera un cargo de poder. Y, por ejemplo, el inquisidor general, es decir, el que estaba en la punta, el jefe, el que más mandaba dentro de la Inquisición, que se llamaba Torquemada, era castellano, con lo cual era extranjero. A los ojos de Aragón era extranjero. Por eso os digo siempre y os insisto siempre en que esto no es una unión de reinos. Son dos reinos que funcionan con sus instituciones, con sus leyes, pero que están juntos en algunos puntos, que son la política exterior y la religión. Pero hay cosas en las que no funcionan juntos, ¿vale? En Teruel, lo marcaban en el mapa que hablamos el otro día en el libro, en Teruel hubo un importante foco de resistencia. Si os interesa os contaré más cosas, pero bueno, que sepáis que en Teruel, especialmente en Teruel, hubo... o sea, no querían para nada la Inquisición ahí y de hecho el Papa tuvo que intervenir, ¿vale? Vamos a ver. En este tiempo también se crea una institución que se llama el Consejo de Aragón, que de hecho oficialmente se llama el Consejo Supremo de la Corona de Aragón. ¿Qué es esto? Como el rey Fernando pasa muchísimo tiempo fuera de Aragón, ¿por qué? Porque está casado con la reina de Castilla, Castilla es más grande y es más práctico, digamos, que él esté en Castilla con la reina. Él pasa mucho tiempo fuera de Aragón. Entonces, ¿qué hacen? Pues crean un consejo que lo que hace es asesorar al rey en todos los asuntos que iban pasando en la corona de Aragón mientras él no estaba presente. Entonces él de vez en cuando pues venía o se lo contaban, lo que fuera, y tomaba algún tipo de decisión. Si él no tomaba la decisión, no pasaba nada porque él ya había dejado de encargado, digamos, a un lugarteniente o un virrey, se llama de las dos maneras, que representaba al monarca y él podía tomar decisiones pues en aspectos que no fueran tan importantes como para que el rey tuviera que venir de propio. Por otra parte, reformas en Castilla, hay más diapositiva. Esto lo he copiado directamente del libro. En 1476 se organiza la Santa Hermandad, que es una fuerza armada cuya finalidad es proteger los caminos de los bandidos. Esto se considera que es el antecedente de la Guardia Civil. Es decir, en los pueblos, en los caminos, había mucha delincuencia, es decir, era bastante frecuente que te robaran, que te atracaran o que te robaran en casa, ese tipo de cosas, porque no había, como hay ahora, una fuerza del orden que fuera pues imponiendo un poco la ley. Entonces, a los reyes católicos se les ocurre copiar una cosa que ya había existido, por ejemplo, en Burgos, que son cuadrillas de hombres a los que les pagan y van pues paseando por los caminos, vigilando que todo está en orden, y si encuentran a alguien cometiendo un crimen, son los encargados de llevarlos ante la justicia. Es decir, son una policía, son una guardia civil. ¿Por qué guardia civil? Entre otras cosas porque la guardia civil actúa en pueblos, no actúa en ciudades. Y también porque si veis la foto, no os lo veis muy bien, pero la foto indica que las mangas del uniforme eran verdes. Si habéis escuchado alguna vez este refrán de "a buenas horas mangas verdes", tiene que ver con esto, porque claro, a ver, no tenían coches, no tenían caballos, entonces hay veces que llegaban tarde a donde tenían que llegar. Entonces, a buenas horas mangas verdes se refiere a ahora llegáis, Santa Hermandad, que ya no os hacéis falta. Pero bueno, es el precursor de la Guardia Civil actual. En 1510 se crea un ejército real permanente, es lo que hablábamos en anteriores vídeos. Por fin se consigue que no tengan que depender de los señores feudales para tener un ejército, sino que lo tienen de manera permanente. Son personas a las que les pagan y si tienen que ir a la guerra van y si no, pues están haciendo sus cosas de militar, igual que ahora, exactamente igual que ahora. Por otro lado, se crean las audiencias de Valladolid y de Granada, que sirven para centralizar la administración de justicia. Se crean tribunales para que no haya una justicia diferente en cada uno de los pueblos de Castilla, sino que hay una justicia unificada dentro de Castilla. Y se estructuran en 3 salas: del general, que atendía al conjunto de la sociedad; de la nobleza, que es un estamento que posee una legislación propia, es decir, no te van a juzgar igual si eres un noble
que eres un privilegiado, que si eres una persona del tercer estado, que no eres privilegiado, aunque hayas cometido el mismo crimen. Porque él es privilegiado y tú no. ¿Vale? Y luego hay otra sala que es para Vizcaya, ¿vale? Vizcaya es el actual País Vasco. Que tiene ese territorio en concreto, aunque esté dentro de Castilla, tiene unas leyes propias. ¿Veis lo que os digo? Que no está todo unificado, no es una cosa homogénea, es una cosa como un puzzle. Se van juntando las piezas, pero no es lo mismo todo el rato. Más reformas en Castilla. Estas reformas, es decir, poner a la Santa Hermandad y crear estas salas de justicia y tal, cuesta muchísimo dinero. ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues suben los impuestos, recuperan los señoríos de gente que no pagaba y tal, van comprando tierras y eso genera más dinero y luego controlan las rentas de las órdenes militares. Esto lo vimos en vídeos anteriores. Cuando te nombran jefe de las órdenes militares, tú dispones del dinero de esas órdenes. Aquí os he puesto un mapa, que es el que sale en el libro, tampoco me he complicado mucho, y es el mapa de los reinos hispánicos durante el reinado de los reyes católicos. ¿Qué quiero que veáis con este mapa? Que no, o sea, no podemos hablar ahora de España, porque no es una cosa unificada. Tenemos un montón de reinos juntos. Tenemos el reino de Aragón, el de Valencia, el de Mallorca, el de Murcia, el de Jaén, el de Córdoba, no sé qué. Son piezas de un puzzle. Y en esta parte que está en naranja oscuro y en esta que está en naranja amarillo, hay leyes y cosas diferentes. Funcionan de manera articulada, pero no son lo mismo. No es una fusión de reinos. ¿Vale? Aquí tenéis donde había cortes, es decir, donde había esas reuniones de personas que controlaban al rey. Tenemos en Aragón, en Valencia y en Cataluña, que ya había. Y aquí tenemos las Cortes de Toledo y luego Navarra, porque pensad que Navarra todavía no lo hemos nombrado, es que Navarra aún era un reino independiente. Echéis un ojo a este mapa y ya hablaremos de él. Por otro lado, el último punto de este punto, este es el 2.3 me parece, se llama el inicio de la hegemonía hispánica, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. La hegemonía es ser más poderoso que el resto de países, naciones, reinos o lo que nos toque. Ejercer más influencia o menos. Una vez superados los conflictos internos en cada uno de los reinos, la guerra civil que había en Castilla por la sucesión, la crisis sucesoria que se produjo y los conflictos que había con los siervos en la corona de Aragón, hubo una política interna tan calmada, estaban las cosas tan relajadas, más o menos, que esto permite que se incremente la política exterior y que tanto Aragón como Castilla, funcionando como un conjunto, ahora sí, intentarán expandir sus territorios. Aragón tiene una rivalidad tradicional con Francia. Se han estado robando territorios durante muchísimo tiempo, normalmente los vecinos no suelen llevarse muy bien porque siempre hay problemas de fronteras. Entonces, ¿qué va a hacer Aragón? Con el apoyo de Castilla, claro. Pues todos los movimientos que vaya a hacer, todos, se va a dedicar a intentar aislar a Francia o intentar hacerle el mayor daño posible a Francia, intentando también a la vez evitar entrar en guerra directa con ella. Es decir, va a usar la diplomacia, que vemos que nació en esta época. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a base de pactos matrimoniales, es decir, van a casar a sus hijos con herederos o miembros de la familia real de aquellos reinos con los que quiera llevarse bien, digamos, ¿no? Entonces, pues va a casar a una hija con el heredero de Portugal, a otra hija con el heredero de Inglaterra, va a hacer ese tipo de matrimonios. Y lo mismo va a hacer Castilla. Castilla apoya a Aragón en el sentido de que lo apoya contra Francia, pero por otra parte tiene otro interés que es llevarse bien con Portugal. Si recordáis, en la guerra civil que hubo a la muerte de Enrique IV, hubo un bando, el bando de Juana la Beltraneja, que estuvo apoyado por Portugal y fue el bando que perdió. Entonces, lo que va a intentar Isabel es llevarse bien, estará bien, ¿no?, con Portugal, porque es el vecino. Y bueno, interesa no entrar en guerra con el vecino porque las guerras no le vienen bien a nadie. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a casar a una de sus hijas con el heredero de Portugal. Por último, esto se os corta, pero bueno, como os voy a pasar el PowerPoint, por último, Castilla sigue su exploración atlántica y afianza la conquista de Canarias. Es decir, había empezado a explorar Canarias, pero ella definitivamente incorpora Canarias al reino de Castilla, ¿no?, digamos, a la monarquía. Y esto va a funcionar como una base muy importante a la hora de lanzar los barcos
que descubrirán para Europa el continente americano. Vamos a hacer una cosa, os voy a enseñar el cuadrito que este lo tenéis en el libro. Es el cuadro de alianzas matrimoniales. La infanta Isabel se casa con el heredero de Portugal, el príncipe Juan se casa con Margarita de Austria, la infanta Juana se casa con el duque de Borgoña y la infanta Catalina se casa con el heredero de Inglaterra. Yo os voy a poner un vídeo que dura un minutillo está extraído de la serie Isabel, que la echaron en la 1 hace unos años. Os la recomiendo muchísimo porque está súper bien hecha. Está muy bien hecha, es muy rigurosa históricamente. La historia da de sí, es decir, no, a mí no me parece que sea una historia aburrida, sino me parece que es un culebrón que, pese a haber pasado en la realidad, es bastante cinematográfico. Y bueno, si la queréis, la tenéis toda en RTV a la carta. Pero de momento vamos a ver este vídeo. La defensa de nuestras fronteras exige alianzas y sacrificios. Vosotros, hijos de reyes, estáis destinados a sellar y fortalecer las relaciones de nuestros reinos con nuestros aliados. Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales. Juan, príncipe de Asturias y Gerona, casará con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio. Un doble matrimonio que convertirá a los Habsburgo en nuestros más firmes aliados contra Francia. Como se acordó en su día, el príncipe de Gales desposará a la pequeña Catalina. En cuanto a Portugal, el heredero al trono casará con la infanta María. esta es nuestra decisión. Gracias a vosotros, nuestra familia se extenderá por las cortes europeas más importantes. Creed que todas ellas os aguardan con gran respeto y admiración. Si Dios quiere, estáis llamados a gobernar un continente. Habréis de estar a la altura de la misión que se os encomienda. Estamos seguros de que haréis honor a vuestro rango y engrandeceréis nuestra estirpe en nombre de Castilla y Aragón. Pues lo que os decía, van a casar a todos los hijos haciendo este tipo de pactos. En el vídeo os nombran al príncipe de Asturias y Gerona. Esto os tiene que sonar porque, por ejemplo, la actual heredera a la corona, que es Leonor, es princesa de Asturias y también es princesa de Gerona. ¿Por qué? Porque el heredero de la corona de Castilla tiene el título de príncipe de Asturias y el heredero de la corona de Aragón tiene el título de príncipe de Gerona. Entonces, la princesa Leonor tiene los dos títulos a la vez porque es heredera, aunque hayan pasado muchos años, de las dos coronas. El príncipe de Gales es el heredero de la corona británica. Actualmente es Carlos de Inglaterra. Os sonará que es un señor así como de 60 y tantos años. Es el padre de Guillermo y de Enrique. Os tiene que sonar. Y ahora mismo, actualmente en 2020, Francia no tiene una monarquía, pero al heredero de la corona francesa se le conocía como Delfín. En vez de decir el heredero de Francia, decían el Delfín y ya sabían que era el que estaba llamado, ¿no?, a reinar. Por otra parte, este es el último mapa que tenéis en el libro y este me interesa bastante que lo conozcáis porque habla de la expansión de Castilla en territorios de Castilla y de Aragón, en territorios que no son el Atlántico. Entonces, tenéis que saber qué clase de política exterior, además de Canarias, llevó a cabo esta monarquía, y son estos 5 puntos. Primero, los reyes católicos anexionan a Castilla el reino de Granada, que es el último territorio musulmán de la península. La conquista comienza en 1482 y finaliza con una capitulación. Una capitulación es una rendición. Al final el reino de Granada se rinde agotado y Boabdil, que es el último rey de Granada, digamos, en 1492 entrega las llaves de la ciudad a los reyes católicos. ¿Vale? En 1492 se anexiona Granada. Para asegurar las costas mediterráneas frente a las incursiones de piratas, se conquistan una serie de ciudades que son Melilla, Orán, Túnez y Trípoli. Melilla todavía sigue siendo parte de España.
Orán, Túnez y Trípoli se han ido perdiendo con el tiempo, pero lo que hacen es ir conquistando o afianzando una serie de puntos en la costa que les va a servir para cuando los barcos de piratas ataquen a los barcos que van comerciando y que son de la Corona de Aragón, pues tener puertos para guardar tus propios barcos y si ves que están atacando, o sea, si ves, quiero decir, para proteger a los barcos, creo que entendéis el concepto, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo salir a proteger un barco desde lejísimos que desde muy cerca. Por eso las bases comerciales son importantes. En 1493 se reincorporan a Cataluña los condados de Cerdaña y Rosellón, que habían estado en manos de Francia. Cuando hemos hablado de que Francia y Aragón nos iban bien es por este tipo de cosas, porque es que los territorios van cambiando, van conquistando, van desconquistando, ese tipo de cosas. 4. Los reyes franceses intentaron entre 1495 y 1503 la ocupación de Nápoles, donde reinaba una dinastía aragonesa, lo que dio lugar a 2 guerras en las que triunfaron los ejércitos al mando del Gran Capitán. El Gran Capitán, aparte de un queso, es un señor. Estas victorias posibilitaron la reintegración de Nápoles a la Corona de Aragón. En este momento hay una guerrilla con Francia y la Corona de Aragón se anexiona de nuevo a Nápoles. Y luego 5. Los reyes de Navarra hicieron un acercamiento diplomático a Francia, con la que se estaba en guerra. Fernando II, al ver que Navarra se está acercando diplomáticamente al enemigo, lo que hace es invadirla. Y en 1512 se incorpora Navarra a la corona de Castilla. Pero ¿cómo lo hace? Igual que lo habían hecho, o sea, con el mismo trato que tenían Castilla y Aragón. Sigue manteniendo sus leyes y sus instituciones, pero pasa a ser parte de ese conglomerado, de esa monarquía compuesta, que es la monarquía hispánica, la monarquía de los reyes católicos. Bueno, yo creo que no os tengo que contar nada más. Lo último que nos queda por ver es la descubrimiento y conquista de América, que lo iremos haciendo también por partes, porque si no los vídeos me quedan un poco largos. Y prefiero que mantengáis un poco más atención. De todas maneras, lo dicho, cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme, no os quedéis con las dudas, ¿vale? Que yo estoy encantada de contaros todo lo que haga falta. Así que bueno, muchísimo ánimo y bueno, nos vemos viendo esta semana.